es lo que van a escuchar. Va a ser un programa de flauta y clavecín. Este instrumento que están viendo, este de teclado, se llama clave, clavecín, clavicémbalo. Es un instrumento de teclado relativamente antiguo. Sobre todo existió en el siglo XVIII y es antecesor del piano. El programa va a estar dedicado exclusivamente a un compositor, al famoso Johann Sebastian Bach, que es considerado por muchos el gran maestro del barroco tardío. Y vamos a hacer de él 4 obras, 4 sonatas. Vamos a hacer, de hecho, todas las sonatas que escribió para esta formación. Flauta y clavecín. Lo que se llama flauta y clave obligado, porque la parte de clave está escrita completamente, como las sonatas para piano posteriores. Sí que es verdad que de estas 4 sonatas, 2 de ellas hay total seguridad de que son auténticas. Otras 2 hay serias dudas y se piensa que casi con seguridad son obra de uno de sus muchos hijos. Bach tuvo varios hijos músicos y uno de ellos, el mayor, Carl Philipp Emanuel, posiblemente es el compositor de 2 de las 4 sonatas. Cada sonata, bueno, todo el programa será algo menos de 1 hora, lo haremos en pausa, y vamos a ir alternando estas obras que posiblemente son de un hijo de Bach con las auténticas. Todas las sonatas tienen 3 movimientos. La estructura generalmente es rápido, lento, rápido. Y lo habitual es aplaudir solamente después del 3er movimiento. Esto es la base del programa y a lo mejor diré brevemente al comienzo de cada uno. Vamos a empezar con una sonata en sol menor, que es una de las atribuidas, pero casi seguro, obra de Carl Philipp Emanuel Bach. Es relativamente corta y, como las demás, tiene 3 movimientos en estructura: rápido, lento, rápido.
una de las sonatas auténticas, sonata en si menor, Johann Sebastian Bach. Es una obra bastante monumental. Es particularmente larga, grande, dura realmente en torno al cuarto de hora. El primer movimiento es particularmente largo, dura unos 7 minutos, pero es una obra realmente, una obra maestra. Sigue siendo 3 movimientos, rápido, lento, rápido, pero a su vez el movimiento rápido, el tercero, tiene 2 partes encadenadas. Primero tiene una fuga y luego una giga, que es una danza. Van unidos y es como un tercer movimiento construido por la suma de 2. Disfrútenlo porque realmente esta sonata es o sea, todo el programa es muy buena música, pero esta obra es particularmente